Julián. Bueno, muchachos, prendan su video. ¿Cómo están? Profe, ¿le das acceso a mi otro yo, por favor? Ya, está entrando. Ah, ya entré. Ay, sí. Gracias. A su doble. Y nos falta, está Gianfranco, Santiago, Andrés, Estamos ya todos, ¿no? Brian y qué raro, y Tatiana, ¿qué pasó? Falta, venga, le escribo. ¿Se colocó Gracias, contigo? profe. ¿O te iba a reemplazarla? Se desaparecieron. Tatiana. Bueno, démosle un minutito, estoy aguantando. Ya le escribí, profe. Ok. Ok, yo me sí. Y ese tema le interesa. Todo. Ay, mañana me toca a mí, no. Lo que tiene. Ay, profe. Y acabamos con el viernes de Santa Andrés. Andrés, ya tú escribiste. No, él es por el viernes. Uy, profe, mire que el Andrés me quería quitar mi turno de exposición. Y el Andrés es re tremendo, profe. ¿Usted hubiera visto, profe? ¿Qué? Y ahora sí se queda callado, ¿no, Andrés? Bueno, muchachos, creo que te traigo mis audífonos, 5 segunditos, y arrancamos. Trajo la olla, Fernanda, ¿no le digo yo? No, mire, profe. No, cual olla, profe, tampoco. Es que se ve grandota cuando la colocas. Pareció una olleta. Entonces pensé que era una olla rosera. Dijo, no. Es un vasito Es nada un más. vasito, sí. Profe, dijo Tatis que el computador de ella había muerto y no le había querido iniciar sección. Ah, carachas, le bloqueó. Nada que hacer. Listo. Entonces, hoy tendremos entonces el gobernador de nuestro sistema de información, nuestro cliente más importante. Perdón. Pero me tocó ya volver a un segundo nuevamente. Julián, ¿quieres un poquito? No.
Sí, por favor. Abra la boca. Pongamos que ya. Y ahora abra la boca. ¿Ya? Esto no me parece. Ay, ¿sí ve? Uno, entonces no les vuelvo a brindar nada. También. Es más fácil brindar por Rappi. Ahí llegó el señor rector. Por favor. Ingeniero José Antonio, buenos días. Buenos días, doctor Hoyos. ¿Ya usted inició su clase? No, señor, aquí ya están todos los muchachos. Ya ¿Ya están? falta uno solo. Buenos días, muchachos. Bueno. El señor rector de la universitaria les quiere hablar y acompañarlos y darles unas palabritas. Por favor, prendan video, son tan amables. Eso sí, sí, pero no quiero fotos. No, José Antonio, es mejor que abran su cámara para verlos. Sí, señor. Jan y Luisa Fernanda. No, Brian. es que es doble. Tiene doble Entonces, cámara. Y Brian prende video. Santiago no tiene Luisa, el video. otro micrófono. Bueno, listo. Buenos días, ingeniero, muy amable. Permítame ingresar a su sala el día de hoy rápidamente. Yo quiero es hacerles una visita muy rápida. Quería conocerlos y quería decirles que sus directivas de la universidad estamos atentos a todas nuestras situaciones en las aulas de clase, bien sea en el nivel profesional o en las especializaciones o en la formación técnica laboral o formación para el trabajo y el desarrollo humano. Quiero que ustedes conozcan a su rector. Mi nombre es Guillermo Hoyos Gómez. Estamos atentos a absolutamente todo lo que pase en la universidad. La idea es decirles y hacerles los comentarios pertinentes cada vez que haya alguna información importante, y en este momento creo que tengo unas 5 o 6 informaciones que voy a llevar a cabo rápidamente. La primera recomendación es decirles que ayer en la mañana dispusimos a través de la información de la universidad en esta plataforma la circular número 13. Espero que ya ustedes la hayan leído, y esa circular 13 lo que conlleva es a seguir ayudando a nuestros estudiantes, y hemos dispuesto que la matrícula de ustedes tenga un descuento del 10% para que se pongan al día con sus acreencias en la universidad. Igualmente, hemos dispuesto en esa misma circular 10 celulares, 10 números de celular para que los atiendan en el call center a todos ustedes. Entonces, esa circular les permite que ustedes se pongan al día con los emolumentos adeudados con la universidad y lo hagan descontando un 10%. Al igual, los celulares que están allí y los correos que también están allí es para que ustedes manden sus recibos de transferencias a las matrículas o a los recibos en línea para que estemos al día en todos los emolumentos. Los números de celular están disponibles en el call center de su universidad para que nosotros los atendamos en todo lo que ustedes requieran. Ahí, como ustedes ven, yo estoy
firmando la misma circular. Mi nombre es Guillermo Hoyos Gómez. Igualmente, quiero decirles que para todos ustedes tenemos muchos servicios que pueden ustedes utilizar, no solamente ustedes, sino a través de ustedes, sus familiares. Uno de esos servicios es que hemos puesto igualmente ya en funcionamiento el colegio de la universidad. La universidad tiene un colegio y hemos dispuesto que nuestro servicio social también cobije el colegio. Así es de que si ustedes tienen a sus padres o a sus tíos o familiares o conocidos que sean mayores de 60 años, la universidad les regala el bachillerato. O sea, el bachillerato es completamente gratis para personas mayores de 60 años. Ya el colegio arrancó, en este momento tenemos 66 alumnos y creo que hemos entendido que para esta tarea debemos tener un aprendizaje feliz y eso es lo que hemos hecho con estos estudiantes que están hasta ahora ya cumpliendo, como les había dicho, un mes de trabajo. Asimismo, está dispuesto para ustedes un consultorio jurídico. Si ustedes necesitan alguna ayuda de tipo jurídico, allí en el consultorio que está también prestando sus servicios de forma virtual, ese consultorio jurídico depende de la Facultad de Derecho. Entonces allí los atienden profesionales para que si ustedes requieren alguna asistencia o alguna tarea, pues puedan hacerla a través de nuestro consultorio jurídico que está funcionando virtualmente. Igual tenemos, dependiente de la Facultad de Derecho, un centro de conciliación. Si ustedes tienen algún requerimiento o de conciliación que deban hacer con alguna empresa o con alguna otra persona por algún evento, el centro de conciliación también los asesora. Y además, hemos dispuesto virtualmente también un proyecto que se llama el consultorio psicológico. Ese consultorio de psicología depende de la Facultad de Psicología de su universidad y los puede atender en las preguntas, en los requerimientos, en las consultas que nuestros estudiantes quieran hacer. Ustedes saben que en estos momentos de encierro, pandemia y demás, lo que menos queremos en que nuestros estudiantes es que tengan angustias o tengan algunos requerimientos de tipo de salud o de salud mental y no se puedan atender. Nosotros allí a través del consultorio psicológico, que es virtual, también los podemos atender. Así es de que hagan uso de estos servicios. Recuerden que ustedes tienen servicio médico en la universidad. Así es de que la universidad tiene el servicio médico, no es sino que lo soliciten y lo pueden solicitar a través de los teléfonos celulares que están allí para que les den la cita y ustedes vengan con tranquilidad. Y pueden venir con tranquilidad porque ya la universidad tiene aprobados por la Alcaldía Mayor de Bogotá los protocolos de bioseguridad. Así es de que esos protocolos de bioseguridad ya nos los aprobó la alcaldía y tenemos la señalética ya toda determinada en los salones, en los laboratorios. O sea, estamos listos para que cuando el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación determinen que ya nuestra universidad puede llamar a sus estudiantes a los laboratorios para hacer las prácticas, lo podamos hacer. Esperamos que ese trabajo lo podamos hacer pronto, pero pues ustedes se han dado cuenta que cada 15 días nos cambian las reglas de juego, pero esperemos que así sea, pero que ustedes sepan que nuestros protocolos de bioseguridad están ya determinados, todo lo que teníamos que hacer está hecho en su universidad, así es de que ustedes pueden venir aquí a hacer sus prácticas de laboratorio con toda la tranquilidad que todo está dispuesto en bioseguridad. Así es de que no tenemos ningún problema de salubridad. Aquí estamos todos cubiertos para ese tema. Igualmente lo del colegio, lo del centro de conciliación y también abrimos el centro de idiomas. Aquellos estudiantes que quieran estudiar una segunda lengua, el centro de idiomas está disponible a unos costos muy, muy baratos. Así es de que eso eran las informaciones que quería en darles el día de hoy. Quería que
supieran que su universidad, que es de puertas abiertas, sus directivas desde su rector en adelante, estamos atentos a todo a lo que sucede, y esta visita también es para agradecerle al ingeniero José Antonio Martínez todo el trabajo que ha tenido para con ustedes, para con nosotros. Queremos que haya sido un aprendizaje feliz. Sabemos que él día a día, clase a clase, tiene una innovación, tiene muchos servicios. Eso es lo que queremos, querido, que tengan ustedes. Una presencialidad, que es lo que nosotros hemos hecho en un proyecto nuevo, es lo que estamos desarrollando, una presencialidad con docentes activos presentes, unos tutores que están alternando con nuestros estudiantes, resolviendo sus inquietudes, flexibilidad, que ustedes puedan ir a su propio ritmo, y obviamente ya la virtualidad no tiene fronteras. Entonces, esperamos que todos ustedes hayan tenido un aprendizaje feliz, que sepan que sus directivas y su universidad están atentos. Esperamos muy prontamente también verlos en el nivel profesional. Para eso les vamos a hacer una oferta que ustedes puedan llegar a cursar una de las ingenierías que nosotros tenemos, y eso lo vamos a hacer muy pronto para que ustedes avancen rápidamente en su proceso educativo profesional. Y como ustedes saben, nosotros tenemos más de 16 procesos que nos permiten decir que somos líderes en este momento en educación superior. Les voy a hacer 2 o 3 comentarios rápidos. Primero, una graduación de 3 años y 4 meses. O sea, eso no lo está haciendo ninguna universidad. Un costo de matrícula igualmente muy barato. Creo que somos de las presenciales, ahora virtuales o duales o con alternancia, más baratas del mercado, donde no les cobramos intereses, donde el primer peso que ustedes pagan es el mismo peso con el que terminan su carrera. Lo hacemos en módulos de 2 en 2, así es de que tenemos la situación que todos los estudiantes están pidiendo en este momento: bajo precio, rápida graduación, no quedarse 5 o 6 años en un pupitre en una universidad, porque eso ya no va a pasar. Esta virtualidad cambió la forma de ser, cambió la forma de la educación, así es de que si no cambiamos, si no innovamos rápidamente las instituciones de educación superior, vamos a tener gravísimos problemas. Y nosotros ya lo tenemos hecho desde hace rato. Y otro de nuestros grandes fuertes es los docentes. Nuestros docentes tienen una inmensa calidad, una inmensa innovación y una calidad de servicio que ustedes ya la han visto. Así es de que, ingeniero, muchas gracias, mucha innovación con estos muchachos y que ellos tengan un aprendizaje feliz, mucha flexibilidad, y esperamos que todos ustedes tengan un feliz día, un aprendizaje feliz. Buenos días y muchas gracias, ingeniero, y perdone la interrupción, pero No, me yo. parece que es importante que estos jóvenes sepan que nosotros estamos pensando en ellos. Estamos pensando rápidamente en profesionales exitosos, y nosotros les vamos a cambiar el chip y los vamos a volver exitosos. Y los vamos a volver exitosos en un tiempo muy corto. No es que trabajemos menos. Lo que pasa es que el año tiene 52 semanas y nosotros de las 52 semanas trabajamos 48. O sea, ¿qué necesidad tenemos de arrancar en enero, terminar en mayo y volver en agosto y terminar en diciembre? No, nosotros trabajamos las 48 semanas y por eso tenemos la capacidad, porque nuestro sistema modular nos lo permite, de hacer 3 semestres en un año. Así es de que váyanse preparando, muchachos, los espero aquí en la universidad para hacer sus prácticas en los laboratorios primero, y luego quiero ver los graduados ingenieros aquí con la compañía del ingeniero José Antonio. Muchas gracias por todo el trabajo que usted ha desempeñado. Muchachos, buenos días y muchas gracias. Hasta luego. Gracias por habernos atendido y esperamos que siga viniendo por acá. Los chicos No, tenga la seguridad que estaré muy pendiente. No le entendí qué dijo ella, ¿fue? Fernando, Andrés. ¿Qué dijo? Andrés. Le invitamos a la clase más seguido. Sí, tenga seguro que, y el ingeniero sabe que yo vivo pendiente, así es de que estaremos ahí.
pónganse al día, muchachos. Ok, chao. Muy amable, Dios lo bendiga. Chao. Hasta luego. Gracias. Buen día. Bueno, gracias. Bueno, muchachos, bueno, ahí estaba su rector. Efectivamente, quien les comunica las diferentes directrices para que ustedes estén al tanto y estén actualizándose constantemente. Les conviene efectivamente seguir una ruta de estudio y alinearse al ejercicio educativo de hoy en día, porque lo más sano que deja esta pandemia es educación. Quien no se esté educando en estos tiempos está fuera de contexto y no va a tener competitividad en el mercado. Cuando termine y salga esta situación, el tiempo que se perdió durmiendo en estos 90 días lo va a lamentar eternamente toda la vida. 3 meses por 100 años de lloradera. Entonces, aprovechen, muchachos. Tal vez queden otros días, pero pues igual la situación es fuera de contexto y anormal, atípica. Bueno, por un lado, aprovechen el 10% de descuento, paguen oportuno. Los que tengan deudas, ahí está la circular en su grupo. Léanla cuidadosamente y aprovechenla porque pues es un papayazo temporal, ¿ok? No vuelva a ocurrir. Profe, mire que a mí se me olvidó preguntarle eso al rector. ¿Y qué quería preguntar? Tenía como 2 informaciones y hasta ahorita me acordé. Sí, ¿qué quería Yo le quería preguntar si no podía homologar haciendo este técnico. Claro, precisamente. En esa Ese es- universidad. bueno, yo soy uno de los directivos de la parte de homologación y revisión de proyectos de grado. Entonces, cuando los chicos quieren homologar materias, quieren homologar el técnico a la profesional, pues automáticamente ellos, la universidad les hace todo un ejercicio de convalidación de conocimientos y esas materias se dictan idénticamente igual en técnico en el primer semestre, ¿correcto? Entonces, yo soy el que dicto las materias de seguridad informática y arquitectura y programación y Java a nivel ya profesional. Entonces, Porque, profe, yo cuando recién me estaba pues conociéndola, la muchacha que me estaba haciendo como el tour me dijo como que no, aquí no, o sea, le toca en otra universidad porque aquí no estamos como tal. No, y a mí me dijeron No cuando tenemos yo, esa cuando, opción. cuando yo fui a esa reunión que Pero, hicieron, pues, a mí ¿qué? me dijeron, yo le pregunté a una muchacha y ella me dijo que sí se podía homologar en la misma Sí. universidad. a mí Claro. una me dijo que no. Entonces, mí hablando con también. Andrés, nosotros quedamos como que venga, pero porque sí o no. Entonces, y se Sí. me olvidó preguntarles al rector. No, sí, tranquilo. Yo les garantizo que sí, efectivamente varios chicos que terminaron conmigo el tercer periodo y ya ahorita ya están arrancando la profesional y le están arrancando ya con las homologaciones del primero y creo que medio semestre del segundo. O sea que ya tienen ganado todo un terreno. Y aparte de eso, pues tienen un pequeño descuento por continuar su formación profesional en la universitaria. Y técnicamente la universitaria es una de las pocas, creo que la única universidad en que trabaja los 3 semestres del año. Como dijo el doctor Hoyos, en lugar de perder tiempos a principios de año, a mitad de año y a final de año, aquí trabajamos de continuo, ¿sí? Por eso nosotros los pobres nos toca trabajar acá porque nos trabajamos todo el año, de diciembre a diciembre. Entonces, nos toca ese ejercicio. Pues sí, son exigentes ya a nivel profesional las tesis, los proyectos de grado, las asignaturas. Tatiana no se vaya a dormir, ya está triste, ¿qué tiene? Ay, profe, no. ¿Qué te pasó? Una rinitis, el computador no Ah. funcionaba, no dormí nada. No, mejor dicho. Bueno, entonces hoy pasaremos a un tema interesante que son la luz y los procesadores, que nos va a exponer Santiago, efectivamente. Nos va a dejar bien documentados en las partes, los procesadores, los tipos, las clases, sus velocidades y alguna arquitectura y cómo gobierna todos los periféricos que hemos visto hasta la fecha. Se van a dar cuenta que él es el dueño y el amo de toda la board, del chipset, de las memorias, etcétera, etcétera. Cuéntame, Andrés. Profe, una pregunta. Lo que pasa es que con Luisa debatimos un debate muy. Es que en cuanto a las exposiciones, Y decía Andrés, inicialmente yo era, o sea, a mí me tocaba mañana. Y ella dice que no, que ya le toca mañana, que no sé qué. Y yo miré el cronograma de exposiciones y ahí dice claramente que Andrés expone mañana. pero por duda yo le expliqué, profe, yo le expliqué y yo le dije esto. Le dije, porque antes yo exponía como el 26 de junio. Pero
como el profesor entonces dijo que exponía ese día, entonces se corrió un día porque yo expuse, entonces yo voy a exponer lo de los buses. Entonces se corrió un día, entonces usted expone el 3. Y el que no, y puya, y que no, profe, y que me va a quitar la exposición de mañana, y que no, que yo no exponga. A ver, No, María, por profe. Dios. Antes dije... Bueno, ya miramos ahorita de tema. Entonces démosle cabida a nuestro amigo Santiago. Santiago, escuchamos. Bueno, me tocó este tema. Es de CPU y procesadores. Bueno, ¿qué es la CPU? Pues la CPU es la unidad central de procesamiento, que es denominado como el cerebro de la computadora, donde conforma tres principales tareas, que son la toma de información, las operaciones con esta información, proporciona una salida, o sea, y proporciona los resultados. Hay varios componentes claves que ayudan a la CPU a llevar a cabo su proceso. Uno de ellos es la unidad de lógica aritmética, ALU, que realiza la suma y resta de binarios y hace las operaciones lógicas y no o para ayudar a la CPU. Esta es la CPU, este es el chip, y este es el chip de procesador, y acá dentro está la CPU. Está muy bonita esa foto. Ahí son Eh, todos los pines, Santiago. Está excelente esa foto donde se las armaste. Vean, muchachos, esa foto muestra toda la cantidad de pines que tiene un procesador cuando se trabaja a 32, 64. Y precisamente este viene con su ventilador incorporado para garantizar la refrigeración de lo que hemos hablado. Bien, Santiago. Bueno, acá están las partes y arquitectura de una CPU, las cuales, como pueden ver, empezamos por el módulo 1, que es donde está la lógica. El General Reset es la parte donde entra la información, donde acá están los puertos de input y los puertos de entrada. No sé si me vemos. Bueno, a ver cómo explico esto bien. Está muy bien esa La operación, bueno, empecemos por la lógica. Sí. Acá en el módulo 1 es donde se genera toda la parte de la lógica, ¿sí? Lo de adquirir información y generar la formación. Acá también hay una parte que se llama request. El árbitro es donde se va, escoge hacia dónde va la información, y abajo está la parte del ST pipeline, que es prácticamente la línea donde se procesa información de bytes. Luego de acá pasa el feedback circuit, que es donde se va al módulo de selección en el módulo 4, abajo. Luego pasa del módulo de selección al decodificador de instrucción, donde pasa a uno de los slots que aparecen como RAM en la parte del módulo 2. En esta parte, él decodifica por medio de los núcleos la información y cómo funciona. De esto pasa directamente al módulo 4, que es donde está el registro, el banco de registro. En el banco de registro acumula la información y procesa cada proceso. Pasa el módulo, de esto puede pasar al módulo 7, que es la configuración del registro, dependiendo del caso, o puede pasar directamente al compactador. Y de ahí, del compactador, podría pasar a un reinicio de la información, o sea, que vuelva a repetir todo el proceso ya nombrado, o del registrador de configuración pasa al contador. Del contador puede llegar a pasar del comparador, no, del compactador, y luego llega a pasar al acumulador. ¿Qué sucede? El acumulador, como ya lo sabían, es una parte vital de la información, y como pueden ver en el módulo 3 está el ALU1 y el ALU2. Los ALU son los, como ya dije antes, que son los que ayudan al proceso de la CPU y su funcionamiento, llevando a cabo estas tareas. Y el input port y el output port, que son los puertos de información como USB y los buses que permiten la transferencia de datos.
Por otra parte, en el módulo 5 está el contador de programa, que es PC, el MAR, que es Memory, el registro de dirección de memoria, el GPR, que es General Purpose Register, bueno, que es el registrador general de propósito. Ujú. Está ROM y RAM, que son lo que ya explicamos, compañeros. Sí. Está dividido en varios bloques y la operación de registro, que todo esto conforma en sí cómo se lleva a cabo el circuito el cual la CPU funciona y hace sus tareas. Es Acá correcto. está un esquema Ese mapa que nos coloca Santiago, muy inclusive, que son ustedes como ingenieros tienen que tenerlo en claro, porque les va a permitir identificar el proceso que realiza este gigante elemento y pequeño minúsculo elemento. Entonces, fíjense toda la administración que está a cargo de este elemento, donde tienen que gobernar la luz, los diferentes puertos, los registros de buses, de datos, de control, ¿cierto? Que se encuentran en el módulo 5 y las diferentes memorias que están allí mismo ubicadas. Como ven, el módulo 4 es el que envía el acceso de los diferentes módulos, cómo va a repartir la información, ¿cierto? La luz se encarga en el módulo 3 de establecer las operaciones matemáticas si llegase a ser el caso. La ALU también tiene su ALU lógica, que es la que se encarga de realizar las deducciones de falso y verdadero. Entonces, este mapa, para que ustedes lo tengan muy en cuenta, les ayudará siempre a entender cómo es que el procesador está operando partiendo desde el módulo 1. Entonces, esto da capa sobre capa sobre capa. O sea, una hoja sobre otra hoja, circuitos diferentemente quemados. No es que todos queden en una plaqueta como está ahí pintado, pero en una plaqueta se quema el módulo 1, en la otra plaqueta se quema el módulo 2, en la otra plaqueta se quema el módulo 3 y así sucesivamente. Hoja por hoja se va quemando el circuito para que tengan no contactos. Y los espacios en limpio, como ustedes pueden ver, si quemamos el módulo 1 apenas es un cuarto de la hoja. Quedaría el resto de la hoja libre, que es para la diferente comunicación y rutas que tienen que hacer los buses de conectividad. Y si no, pues habría un cortocircuito mayúsculo. Es la forma en que se trabaja el ejercicio. Muy buena diapositiva, Santiago. Acá está el esquema del interior de la unidad central de proceso, o sea, principalmente es una forma resumida de cómo funciona, que sería la entrada, directamente la entrada de la información, daba directamente la entrada de información a la unidad de control, de la unidad de control va hacia los registros, de los registros va hacia la lógica combinacional, y de la lógica combinacional se dirige a la memoria principal. Todo esto es, después de hacer todo este proceso, genera la salida de la información. Listo, ahora vamos a pasar con los tipos de operaciones de operaciones que hace la CPU. Empezando por la transferencia de datos. Uno de los principales es el bus, que es una serie de cables que funcionan para la unidad central de procesamiento, que en otras palabras sería un canal de transmisión e información dentro de la computadora que comunica los componentes de dicho sistema con el microprocesador y el procesador. Hay distintos tipos de bus que son, por ejemplo, el PSI, el ISA, el BESA, el MCA, el PATA, SATA y otros como USB y IEEE 1394. En esta podemos ver los tipos de bus, que son los tipos de entrada. El PSI, que es este que pueden ver, el ISA, el BESA. Coloqué solo estos que son pues, los más importantes y los que se ven comúnmente en las motherboards. Sí, Y también coloqué el que me parece más raro, el IE. Sí, ahí podemos ver en el modo que tiene Santiago, tenemos todas las clases de buses que hoy en día están funcionando. Ya los puertos que más tienen demandas en estos blanquitos que son PCI, para toda la clase de tarjeta y de comunicación a 64 y 32 hacia arriba. Entonces, los conectores que no está colocando ahí, los IE de 6 pines y de 4 pines, que son los que hacen la conectividad con los diferentes elementos del exterior, o sea, los periféricos. Bien.
Bueno, las acciones de la CPU en la transferencia de datos, que son que transfiere datos a uno de una posición, si se implica la memoria, determina la dirección de la memoria, realiza la transformación de dirección de memoria virtual a real, comprueba el caché e inicia la lectura escritora por ente memoria. Sigue la aritmética. La aritmética principalmente está dirigida por la sección de ayuda ALU, o el dispositivo ese pequeñito, que, como bien dice acá, dice que es un controlador digital capaz de realizar las operaciones aritméticas y lógicas desde los circuitos más simples, como relojes y calculadoras, hasta los complejos como los microchips actuales. Donde la finalidad primordial del ALU consiste en aceptar datos binarios que están almacenados en la memoria y ejecutar operaciones aritméticas con estos datos. Un ALU está conformado principalmente por este diagrama de acá, que principalmente se basa en la unidad de memoria, un acumulador, los circuitos lógicos, un registro y la unidad de control. Así es como se funciona principalmente. Y acá podemos ver cómo es que el ALU, el dispositivo ALU, está conformado. Por donde entra la información, en donde sale, o sea, el input y los dos inputs son, por así decirlo, las conexiones. Y el output es por donde sale la información por otra conexión. El cint y el cout, que es carry output y carry input, son principalmente por donde entran las instrucciones de la CPU, o sea, de todo el proceso que está buscando la memoria, y por donde sale esta información para los otros procesos de la CPU. Así es por donde pasa. Es decir, como está distribuida el procesador y todos los pines, la función que tiene cada uno de sus diferentes puertos de acceso y pines de acceso y de salida, como lo va distribuyendo. Por eso él puede trabajar en simultáneo, porque va distribuyendo las diferentes cargas de diferentes pines para no tener sobresaturación. Aún así hay sobrecalentamiento, porque los procesos que están haciendo un lector y escritura de la información le genera sobrecalentamiento y el traslado. Tiene que pegar de que es un circuito de 1 centímetro, el desplazamiento de un punto a otro para ello genera un desgaste y energía, entonces por eso hay sobresaturación. Vale, Bueno, acá hay dos partes principales que, como pueden ver acá, son la unidad de control y la unidad de memoria que está en el ALU. Y son principalmente el objetivo de la unidad de memoria es el proporcionar la capacidad de almacenamiento a un coste razonable y con una velocidad aceptable. Y por otra parte, la unidad de control, donde busca las instrucciones de la memoria principal, los decodifica, o sea, las interpreta esas instrucciones y las ejecuta. Donde para realizar este proceso utiliza dos tipos de unidades de control: las cableadas, que usan generalmente unas máquinas sencillas, y las microprogramadas, que son máquinas propias más complejas, que en el primer caso los componentes del circuito lógico secuencial y el de control de estado, el de la lógica convencional y el de emisión de reconocimiento de señales de control. Bueno, en el segundo caso, los microprogramadas de la US, que es unidad de control, se encuentran almacenadas en una micromemoria a la cual se accede de manera secuencial, para posteriormente ir ejecutando cada instrucción. ¿Qué hace la CPU en la aritmética? Realiza la transferencia de datos antes o después, realiza las operaciones de ALU y actualiza códigos de indicaciones. La aritmética y la lógica son prácticamente lo mismo. La CPU hace lo mismo en ambas acciones, tanto en la aritmética como en la lógica. En la lógica de la CPU hay dos filosofías, que son la lógica cableada y la lógica microprogramada, como anteriormente dije en esta diapositiva. Está la lógica cableada, que para entrar más en detalle, que es la unidad, el control de unidad de la base de la filosofía lógica cableada,
que hace como cualquier circuito secuencial. Para el ejemplo anterior debemos tomar en cuenta cómo las salidas y las señales de control necesarias y cómo entras los bits de código binario de las instrucciones. En ese caso el resultado es óptimo desde un punto de vista de velocidad de los circuitos, pero tiene poca flexibilidad ya que cualquier cambio en el diseño del set de instrucciones de la CPU genera la necesidad de reescribir el diagrama de estados y por ende cambiar todo el circuito lógico que lo implementa. La lógica microprogramada, que es la otra parte, es en sí el cambio que se ejecuta por el ciclo de instrucciones de cada instrucción de la CPU, siguiendo en secuencia un conjunto de microinstrucciones que contienen los valores de las señales apropiados para esa instrucción particular. En una secuencia lógica de microinstrucciones que establecen el orden de eventos necesarios para la lógica de ejecución, las instrucciones de la CPU, incluyendo todas las bifurcaciones de la secuencia que se requieren en base a los datos, distintos tipos de direccionamiento y cualquier otra variante que admita la instrucción específica. En este caso, hay una penalización de la velocidad del proceso porque el microprograma se almacena en una ROM interna de la CPU y cada microinstrucción debe ser leída por ella. Pero simplifica enormemente la tarea de modificar el set de instrucciones, ya que simplemente alcanza con cambiar el contenido de la ROM de microprograma. También las máquinas microprogramadas permiten fácilmente implementar instrucciones complejas, tales como la búsqueda de elementos de array o la copia o la comparación de arrays. La conversión es similar al ambiente que la lógica, pero puede implementar lógica especial. La lógica especial es, en teoría, significa esto. Llámese objeto de una ciencia material o cosa que consista e investiga estas cosas, consideradas en sí mismas constituyen el objeto material de la ciencia. El punto de vista especial o la razón particular de estas cosas o de materia investiga y considera la ciencia. Es lo que se llama objeto formal de la misma. Eso en resumidas cuentas sería que la lógica especial es categorizar la información y llevar a cabo una tarea que tenga que ver específicamente con una información. Por ejemplo, si el computador se le ordena llevar a cabo la instrucción de buscar música en el equipo, en la memoria, entonces la lógica especial sería que categoriza todos los archivos de .mp3 como música y los encuentra. Eso hace parte de la conversión para llevar más rápido la tarea que desea. Y es un proceso La entrada y salida. Para un computador pueda ejecutar un programa debe ser ubicado previamente en la memoria. Los puertos de entrada y salida son principalmente los ya vistos que tienen que ver con los buses y con la entrada de información y la salida de información. También como el proceso de entrada y salida de estas mismas. Donde análogamente para conocer los resultados de la ejecución de los programas. Acá se puede ver un diagrama de cómo funcionan los de entrada y salida, donde en esta parte se pueden ver que son los teclados, el CTR, la impresora, los dispositivos que se quiere colocar a la parte de entrada de la motherboard, que luego van a la memoria y también a la CPU, para que se lean y se ejecuten y puedan ser utilizados. Por otra parte tenemos la línea de datos, de registro de datos, el registro de estado de control, donde cuando se coloca un dispositivo, se lo llega a utilizar la lógica de interfaz del dispositivo, que son los controladores que se descargan cuando se coloca un nuevo dispositivo que no se conoce. La lógica de la entrada y la salida tiene que ver mucho con la lógica de interfaz del dispositivo externo, que también tiene que ver con la entrada y la salida de datos que tienen que ver con cada controlador. El control del sistema. La unidad de control es definitiva, pero esta tiene que llevar un ciclo de instrucciones.
adecuadamente los distintos elementos en el tiempo para lograr el objetivo de ejecución de instrucción realizando la operación indicada sobre los operandos correspondientes y almacenados en el resultado en un lugar indicado. Esto principalmente sincroniza por un reloj, el cual también es utilizado para sincronizar todas las actividades de los otros elementos del sistema, por ejemplo, las tareas en segundo plano, donde la memoria de entrada y salida son las primeras en utilizarse para esos procesamientos. Principalmente los relojes independientes, aunque vinculados para cada subsistema, en muchos diseños se utiliza más de un reloj para la CPU, con la misma frecuencia pero desfasados. A los efectos de ser utilizados para sincronizar distintas partes del circuito compensando los diferentes retardos de programación de las señales de los circuitos internos de la CPU. Cada control de sistema tiene 5 pasos característicos: el fetch, el decode, el read, el execute y el write. El fetch, que en español sería ir a buscar, sería este paso, sería que busca la información, como acá las descripciones dice, que lee la próxima instrucción a ejecutar desde la memoria. El decode, que es como entender la información y analizar el paso de código binario de las instrucciones para determinar que se debe realizar una operación con el operando de donde guarda el resultado. El read, que en este caso sería leer, accede a la memoria para traer los operandos. El ejecutar, que hace la operación por parte del ALU, que se encarga principalmente de la ejecución de todo este proceso para resumir la información. Y el write, que es el último paso donde se escribe la información para llevarla a cabo. La transferencia de datos. En el tipo de instrucción más básico de la transferencia de datos, la instrucción de datos debe especificar varias cosas. En primer lugar, debe especificarse las posiciones de operandos, fuentes y destino. Cada posición podrá ser de memoria un registro de cabecera de pila. En segundo lugar, debe indicarse la longitud de los datos a transferir. En tercer lugar, como en todas las instrucciones, como operando debe especificarse modo de direccionamiento para cada operando. Esto directamente hace referencia a cómo se utilizan los buses y cómo se intercomunica toda la computadora. En estas dos imágenes se pueden ver la nanotécnica de operación, que es como por decir así el proceso, la sigla de proceso por el cual se está llevando a cabo la información. Hay varios tipos que van directamente identificados con los tipos de bytes que utilizan cada uno. Por ejemplo, en la primera imagen que está a la izquierda, dice el LOAD 32, que es la transferencia de memoria de registro, el LOAD hardware, que es la que utiliza 16 bytes, y transferencia de memoria a registro media palabra. LOAD, que es 32 bytes, que es transferencia de registro a registro, y LOAD short, que es de 32 bytes, transferencia entre dos registros de forma flotante. La forma flotante es que utiliza la memoria de manera consistente, pero no está especificando en sí a dónde irá. Bueno, en la otra imagen se pueden ver otros tipos de transferencia de datos y ya. Bueno, pasemos con los procesadores. Los procesadores llevan a cabo una serie de instrucciones sencillas como buscar la instrucción, decodificarla e ir a buscar los datos necesarios. Ejecutar la instrucción e ir a almacenar resultados. Comúnmente los procesadores, la CPU y los microprocesadores son utilizados como un solo al decir cerebro, porque todos tienen que ver en la formación de esta parte. Los tipos de procesadores más utilizados son de Intel y de AMD. Comúnmente AMD e Intel tienen procesadores muy parecidos, pero cada uno se destaca en su propia funcionalidad. El funcionamiento de los componentes de procesador se pueden denominar en los cuales son un conjunto
que trabaja de forma adjunta a la RAM, que permiten almacenar, leer e interpretar datos de manera que todos los programas estén ejecutándose en un orden en un momento dado. Un procesador está formado principalmente por una serie de componentes que trabajan de forma coordinada para ejecutar las instrucciones que forman los programas. Estos componentes son los siguientes. El primero es la unidad de interfaz con el bus. Es quien recibe las instrucciones y los datos directamente en la memoria RAM a través del bus de sistema o Front-Side Bus FSB. Unidad de decodificación. Se encarga de decodificar la instrucción para determinar a qué instrucción corresponde la secuencia de bytes que acaba de leer y saber de esta forma que tiene que hacer el procesador con los datos leídos. La unidad aritmética lógica, que en ocasiones las instrucciones requieren de realizar de algún cálculo, ese es el componente básico encargado de realizar operaciones matemáticas con los datos. El reloj interno, todos los componentes anteriormente descritos trabajan de forma sincronizada por impulsos. El reloj es el encargado de proporcionar los pulsos para que todos los elementos se sincronicen. La unidad de control, que es la UC, que es la unidad que coordina el funcionamiento de todas las anteriores, indicando de quién es el turno de operar en cada instante. Y por último, los registros, que almacenan temporalmente los datos de la instrucción que ejecutando en este momento la unidad aritmética lógica. El tamaño de estos registros se mide en bits y determina el tamaño máximo de los datos que puede manipular en una sola operación. Son unas casillas que se rellenan con unos unos y ceros, principalmente, y tienen más de cifras que casillas. Tendremos que operar en 2 o más veces porque no se caben los datos en los procesadores actuales. Estos registros son de 32 o de 64 bytes. Por eso decimos que un procesador es de 64 bytes, fíjate, donde al doblar el tamaño de los registros necesitaremos la mitad de acciones en el caso de que la instrucción no quepan en los registros, con lo que el ordenador podría llegar a ser el doble de rápido. Donde principalmente se refiere a que la razón por la cual los sistemas son de 32 o de 64 bytes. Donde si algo se quiere llegar a leer, tiene que ser directamente dividido en dos partes o se tiene que doblar su proceso donde sería el doblemente rápido y requeriría los requisitos de funcionamiento de la RAM y de la memoria para llevar a cabo estas tareas. Ahora las características de los tipos de procesadores. Perfecto, Santiago. Ahí no te quiero interrumpir porque va a ser una conectividad de la información adecuada y tiene que ser así. Aquí ya te puedo meter un poquito de cucharada. Precisamente acabas de dejar en claro cuál es la justificación y la razón de que un procesador sea más o menos rápido. Con el solo hecho de que tú ya nos hayas enseñado a que las diferentes instrucciones, si trabajamos de 32 a 64, se realiza el doble de la tarea y en un proceso se realizan 100 registros en un procesador de 32. Esos 100 registros se van a ejecutar en un procesador de 64 solamente 50 veces. O sea, la mitad de las instrucciones fueron anuladas y ejecutadas en menos tiempo y en menos fricción. Por ese motivo se llama la velocidad de procesamiento, ¿cierto? Entonces, independientemente de que sea la velocidad, de que tenga una luz, es porque efectivamente registra en cada transacción más o menos bits por la misma cantidad que la anterior. Entonces, esa es una de las justificaciones para que ustedes lo tengan muy en cuenta. Él nos mencionó tranquilamente también los buses de datos, los buses de control y los buses de registro. Cada uno trabaja de manera independiente y solamente estos tres buses se comunican entre la ALU y el procesador, la unidad de control. Entonces, esa unidad de control es la encargada de recibir los datos, aunque ella no los administra ni los manipula, sí los direcciona a través de un bus de control, donde envía un control, y ese control viaja a través de un carril especial que se llama el bus de control. Y el bus de direcciones que tiene también una autopista específica, exclusiva, para que las instrucciones que se acaba de generar
o la unidad de control, o dependiendo del mando de donde venga, se desplace exclusivamente por un canal y ese no tenga conflicto de que el procesador o el periférico que la recibe comience a adivinar esta orden es de A, B o C. Entonces, como el pinochazo. Entonces, aquí no podemos echar el pinochazo, sino que ya pues, si llega por el canal de datos, es un dato, pase lo que pase, porque hay muchos datos que son instrucciones del ser humano. Entonces, obviamente, para él poder saber si ese es un dato de la CPU o un dato de instrucción o de orden de teclado, pues efectivamente tiene sus diferentes canales de comunicación, nosotros diferentes tipos de teléfono. Y solamente sí, y solo sí, se utiliza ese teléfono para hacer una actividad específica, en este caso un bus, el bus de control, el bus de direcciones y el bus de datos, para que lo tengan en cuenta. Y no olviden la razón argumentativa y justificable que nos acaba y la estamos viendo en pantalla, de por qué un procesador se convierte cada día en más veloz, más ágil, menos fricción. Entonces, si yo realizo la misma tarea en menos tiempo y más rápido, por ejecutar el doble de actividad en cada acción, pues obviamente voy a terminar y voy a fatigarme un poco más, pero voy a tener más tiempo libre de poderme enfriar. Eso pasa, digamos, si fuera procesador. Bien, Santiago, gracias. Sí. Bueno, acá están las características de los tipos de procesadores, como ya había mencionado. Nombraré los que ya mencioné y serán los siguientes. En Intel, comenzando por Intel, sería el Pentium, que son los procesadores de solo un núcleo, de los cuales se dan a conocer por más la 21.4, la Pentium 4, donde son sencillos y por su capacidad son capaces de llegar a un buen furor. Estos se caracterizan principalmente por tener una cantidad de núcleos de un solo, una cantidad de subprocesos única, frecuencia de procesadores de 2,60 GHz, caché de 512 kilobytes. Ese L2 caché significa que puede almacenar 2 secciones de caché, que en otros momentos lo vemos como uno. La velocidad de un bus de 400 MHz para paridad, que aún no encontré información de un paridad de FSV. La FSV ya sé que es esta unidad de acá, que es la unidad de interfaz de con el bus, pero no encontré muy bien a qué se hace referencia con paridad de FSV, no. Bien, esa paridad se está refiriendo precisamente que los diferentes elementos que se conectan, o los circuitos, o los transistores que se conectan entre los diferentes circuitos, valga la redundancia, y facilitan la comunicación de los periféricos, establece que la mayoría de los fabricantes de cada circuito, aquí vemos en pantalla un microprocesador Intel, pero bajo ese microprocesador Intel tiene muchos condensadores, transistores, resistencias, compuertas lógicas y demás. Entonces, hay muchas empresas y fábricas que solamente se dedican a hacer compuertas, de pronto AND, solamente en su empresa solamente hacen compuertas AND. Ese es tan pequeñito como el puntito que ustedes ven ahí en el procesador, el central, los negritos, son compuertas, o compuertas AND, OR, XOR. Entonces las fabrican diferentes empresas, diferentes marcas. Entonces muchas veces las empresas productoras de procesadores pues compran al por mayor a una u otra empresa, pues obviamente procuran comprar a una sola empresa, pero como la producción no se hace tan masiva y en línea, pues en línea sí, pero no tan masiva, pero efectivamente entonces se les agotan los recursos, entonces tienen que utilizar muchas veces un procesador, un condensador, una compuerta de una marca u otra marca, y eso hace la paridad que efectivamente no tengan las mismas características y condiciones. Entonces, esa paridad establece la cantidad de compuertas lógicas con la calidad de microprocesadores que van a establecer la comunicación entre uno y otro. Como se fabrican en diferentes empresas, pues les asignan unos protocolos. No es que sean diferentes, pero no en la misma secuencia. A pesar de que a nivel internacional y mundial hay una normatividad, y sobre todo en electrónica, de establecer con procesos de producción con una sola normatividad. Hay empresas que tienen otras normatividades también debidamente autorizadas a nivel mundial y aprobadas. Entonces, para ellos les es más barato, más fácil, ya tienen la tecnología montada, porque pues fabricar una compuerta no es sencillo, hay que tener toda una tecnología, una maquinaria que es muy compleja
y pues si van a cambiar las condiciones de periférico de protocolos, pues tendría que cambiar por lo menos media empresa y eso les indica a ellos terminar su empresa. Entonces, esa es una de las razones, efectivamente. Ya explicaste lo de la paridad FSB, ¿cierto? Sí, profe. Listo. Un TDP de 62,6 watts y un rango de voltaje de 1,345 bytes a, no, ¿qué? Voltios a 1,525 voltios. Entonces, Otro gran para que ustedes procesador de vayan Intel. viendo las características entre uno y otro, tengan en cuenta, porque es que a pesar de que estos que son como de los viejos, los más buenos, ¿cierto? Pero sin embargo así fue como se fueron criando las diferentes arquitecturas y tecnologías. Tengan en cuenta. Está bien, Bueno, está el Celeron, que es otro procesador de Intel, que este tiene la característica de haber sido un chip de mercado, o sea, un procesador de bajo precio. Más bien se podría decir que es un procesador diseñado para la clase media o clase baja, donde se puede comparar con donde algunos lo llegan a comparar con el Pentium 4. Este es el Celeron G500, 5900 y tiene una cantidad de núcleos de 2, de una cantidad de subprocesos de 2, una frecuencia básica de 300.4 GHz, caché de 2 megabytes de Intel Smart Cache, que es un tipo especial de caché de Intel, una velocidad de bus de 8 gigateras, si se dice así, profe. gigahertz, realmente son gigahertz. Va sobre segundo. Gigateras sobre segundo. Se convierte en hertz. Wow. Un tamaño de memoria máximo de 128 GB, un TDP de 58 watts y un tipo de memoria de DDR4 26666. Esa fue la que nos explicaron ayer precisamente. Entonces la DDR4, miren el nivel en que vaya 4 para esto, en que iba, perdón, pero sin embargo el Celeron, como lo dice Santiago muy claramente, era un procesador de combate. Al ser un procesador de combate por su tecnología, porque tenía un bus de 8 gigateras efectivamente de procesamiento y tenía una memoria caché de 2 megabytes, pues eso le daba la velocidad necesaria para poder ser competitivo con el Pentium 4. Entonces, realmente por tener esa tecnología tan poderosa, pero tan barata, realmente su adquisición era muy a la velocidad de la luz por las diferentes empresas fabricadoras de PCs, por las grandes marcas. Entonces, si hacemos un flyback, vamos a encontrar que HP, que la Dell, que Lenovo, todas estas marcas de equipos instalaron Celeron en sus diferentes máquinas. Obviamente cada uno mandó a hacer una arquitectura especial para su tecnología de empresa de computadores, pero con las características que aquí nos están definiendo. Entonces, se le midió al Pentium 4 porque tenía las mismas características en el procesador de 3.40 GHz. Entonces, obviamente, era bastante rápido y ligero y no se sobrecalentaba, porque todos los demás procesadores de la AMD de la Intel, tenían la característica de que tocaba instalarle unos disipadores, ventiladores muy poderosos para que mantenga la refrigeración al día. Claro. Sí. Bueno, otro que es uno de los más famosos, yo coloqué dos. En la descripción podemos ver el Core Duo 2, el Core 2 Duo, que es el primero, si no estoy mal, de esa marca, que son procesadores que son de un simple núcleo, pero que son bastante potentes, son los mejores que tiene Intel y que comúnmente se utilizan, que tienen hasta 6 u 8 núcleos y que utilizan la tarea multitask, que es multitarea o multirequisito, que cuando se le agrega una tarjeta de memoria, la potencia aumenta y llegan a hacer una minería de monedas virtuales en la red. O sea que son bastante buenos. En la imagen podemos ver uno de los core, el último que salió, que es el i9, que tiene unos mic. ¿Se alcanzan a ver la parte donde está en arcoiris?
Esos son, esos son microchips de nivel atómico. Están diseñados, son tan pequeños que son de nivel atómico. Esos son 9. Este Intel tiene wow, ¿qué? Trabo, profe. Hola, Vale. ¿se me escucha? Sí, señor. Perfecto. Uno de los, bueno, de las características principales es la cantidad de gigahercios que utiliza, que son 5 gigahercios. Tiene 8 cores, o sea, 8 núcleos, y 16 threads, que son creo que 16 tareas, subtareas. Sus tareas. Utiliza el 28% de la tarjeta de video y tiene una capacidad de FPS de 2.1 por 3. Elevada por 3 creo que es. Bastante difícil. Bueno, pasemos con los últimos dos, que estos son los menos conocidos de Intel, que son el Centrino y el Pentium M. Prácticamente son casi iguales, simplemente que el Centrino prácticamente hace la misma función que el Celeron, que basa su capacidad a la del funcionamiento de texto. Prácticamente es como la más reconocida para los textos y la Pentium M es para más oficina. Son los tipos de procesadores utilizados para oficina, que son diseñados para ese tipo de tareas. Bueno, ahora pasemos con la AMD. El primero es Athlon, del cual pues no conseguí mucha información. Simplemente coloqué la más descrito, que es lo mismo que el Pentium 4. Prácticamente es como la competencia por parte de AMD y tiene Sí, pues es una unas competencia. características iguales. Y después. El Duron, que es la mismo que el Celeron, pero de AMD, y que compensa los costes de Athlon, ¿no? Porque esta acá para hacerle competencia a Intel era bastante caro. Entonces este es más barato que incluso el Celeron, pero es parecido al Celeron. El Athlon de 64 bits, el cual no encontré imagen, está diseñado para trabajar con Windows de 64 bits y es un procesador muy bueno, que no se le puede negar que gracias a AMD llegó a la fama, porque fue el principal que utilizaron todas las empresas, ya que le ganó superó a los procesadores de Intel de oficina, o sea, el Celeron y el Pentium M. Sí. El Cepron y el Turion, que como pueden ver son procesadores bastante diferentes, donde uno está diseñado para gráfica y el otro está diseñado para procesamiento de texto. El Cepron ese que está diseñado para gráfica y el Turion es el que está diseñado para texto. Y por último, la gama que la mayoría de los técnicos y de los ingenieros de alto calibre utilizan. ¿Por qué? Porque la nueva marca de AMD Ryzen, que es una línea de procesadores que tiene una capacidad increíble a una velocidad increíble que no se calientan demasiado. Aunque sí tienen una temperatura bastante decente. Y estos comúnmente se utilizan para el gaming o el streaming, principalmente por su capacidad. Y ya. Bueno, muy bien, excelente, Santiago, gracias. Nos paseaste un rato por toda la gama de la tecnología de los procesadores, las marcas. Nos dio pie para hablar de marcas de PCs, también igual automáticamente, donde las diferentes empresas ya pueden prender video con confianza. Entonces las diferentes empresas van utilizando el procesador según les convenga. Dejan claro que efectivamente una empresa no se casa con un procesador. Que hace un pacto por 5 o 6 años, sí. HP hace pactos con Intel por años y luego se cambia AMD por años. La Mac, la Apple, ella tiene libre firma, pero sin límite de tiempo.
el día que se le da gana, como ahora, simplemente está pensando en abandonar a Intel y pasarse a la AMD nuevamente, o tal vez lo más seguro es que comience a producir su propio procesador con su propia arquitectura, basado en las dos tecnologías que existen a nivel mundial, que son la RISC y la CISC. Entonces, en esa situación están los temas de los procesadores. Como lo dijo él, hay que conocer internamente su arquitectura, cómo se administran, cómo reparten información, cómo pueden ser el sobrecalentamiento y a razón de qué es. Entonces, cuando alguien nos dice que es que mi máquina se sobrecalienta o yo le coloco la mano acá y se siente muy caliente, pues uno ya más o menos intuye cuál es la razón, y lo que tiene que decir es simplemente no se preocupe, que es normal, porque uno sabe, y pues muchos destapará uno y mirará si tiene un disipador o si tiene un ventilador. Y al ver eso, pues, como el médico, ay, doctor, es que me duele la cabeza, ¿será que se me va a salir el alma? El médico simplemente le dice a uno, no, no, tranquilo, eso es normal, eso, entre más moquillo agudo tenga usted, más rápido se va a alentar. Y uno pensando que el moquillo agudo es un problema muy grave, pues el médico simplemente le dice a uno, no, entre más moquillo tenga agudo, entonces se va a aliviar más. Entonces, son cosas como esas que, pues, obviamente cada quien en su estaca sabe cómo es el comportamiento. Entonces, desde este punto de vista, simplemente nosotros le diremos que al ver que tiene los disipadores, los ventiladores, que no se estrese, que nunca se le va a quemar ni nunca va a arrancar un incendio. Eso está tan probado que pasa lo que las velocidades y las temperaturas en los carros. Ustedes pueden ver en los diferentes tableros antiguos o nuevos que cada carro tiene un tablero de temperatura. En el tablero de temperatura marca a 200, 180 grados centígrados, Fahrenheit, perdón, donde llega el nivel de temperatura. Y le dan un rango de temperatura calórica que marcan en rojo, con el ánimo de que si de pronto el usuario se despista o lo lleva al límite, pues tenga un periodo de recorrido más o menos de una media hora o de unos cuantos kilómetros entre el punto rojo y donde termina el punto rojo, la zona roja. Entonces, llegando a la zona roja, pues ahí hay delicadeza desde que no lo mantenga unas tantas horas prendido, pero sí le da una gabela de 1 o 2 horitas para que pueda solucionar el inconveniente. Más no es que de una vez llegando al punto rojo, fracasé. Como cuando uno se enferma de una gripilla y pues, o como el mismo COVID. Pues si alguien tiene COVID, pues tiene que cuarentenarse y con los debidos cuidados, pues logra salir al otro lado. Pero si no se hacen los debidos cuidados, pues obviamente no va a poder superar el tema. Eso mismo pasa con los diferentes procesadores. Entonces, nos van dejando las diferentes alcances y características y por qué motivos se están sobrecalentando, por la comunicación que existe entre un periférico, un puerto y un elemento de control o administración, que son la ALU, las diferentes compuertas, los luces de control, la unidad de control y la comunicación que existe hasta hoy todavía entre el puerto, entre el chipset y los diferentes elementos. Todo eso junto, y como está en un solo punto, más o menos es en un radio de unos 10 centímetros cuadrados y tal vez menos, 8 o 7 centímetros cuadrados, pues va generando un punto calorífico que si no tiene una herramienta que esté ventilando, pues obviamente va a sobrecalentar todos los circuitos. Y a ellos le dan una dilatación de un valor máximo de temperatura, como los motores. Entonces, si se pasa ese nivel, pues ahí ya se tiene a riesgos mayores, igual que nosotros. Nosotros aguantamos en el sol un ratico y al rato dijo, no, ya no aguanto más. Entonces uno va midiendo hasta dónde puede y cuánto se puede quedar ahí. Entonces es normal. Recuerden que siempre hemos dicho de que todos los procesos del ser humano, su comportamiento, su actitud, su destreza, su desarrollo, su evolución personal, de salud y de pensamiento, se van trasladando a los procesos del computador. Entonces esto no sería raro. Entonces ahí Santiago nos mostró las diferentes empresas, que las básicas que están en este momento siguen funcionando, por más de que nosotros investiguemos a nivel mundial. De pronto en China encontraremos algunas marcas diferentes, porque ellos son muy productores, más no competitivos. Qué gran diferencia entre ser competitivo y ser productor o copialina. Ellos hacen buenas copias y las mejoran inclusive, pero no establecen una propia tecnología, que es lo que está pasando en este momento. Entonces, lo que está ocurriendo efectivamente es que a partir de 2020-2021
tengamos una nueva línea de arquitectura. Sequala, la nueva empresa de microprocesadores, la marca, logra establecer una nueva línea de procesadores con base en el procesador de la AMD, el AMD 9900 con 12 núcleos. Eso daría otro giro a la tecnología y para dónde vamos. A esa tecnología le están insertando realidad virtual y realidad aumentada e inteligencia artificial, lo que implica que estos procesadores cada vez tienen más autonomía, y autonomía es la evaluación y la administración directa dependiendo de ciertas condiciones. Entonces, hasta ahora ellos tienen autonomía, pero con parámetros de caloríficos, de medición, de velocidad, de programados y preprogramados por el ser humano. Así como va la situación, los diferentes procesadores que van a salir van a tener autonomía por resultado propio como el ser humano. Si yo le coloco la mano en el fuego, pues me voy a quemar, entonces la voy arrimando hasta ver hasta qué punto puedo acercar la mano a la calor, porque mis sensores, la temperatura y lo que yo voy sintiendo van tomando decisiones en mi cerebro y me van llevando los impulsos a lo que yo tengo que reaccionar. Eso está ocurriendo con los procesadores actuales. Están dando la inteligencia artificial necesaria para que razone, evalúe y aprenda. Entonces, la curva de aprendizaje que se está llevando en este momento en los diferentes procesadores va a seguir creciendo, yo creo que en los siguientes 2 años o tal vez más rápido, porque con las velocidades tecnológicas que se están descubriendo, tal vez la curva de aprendizaje de los microprocesadores se convierta como las diferentes películas que hemos visto a la fecha, ¿no? Donde los ordenadores y la robótica y todo lo demás va cogiendo vida. Seguramente que el hombre también habrá evolucionado en su momento de pensamiento, obra y omisión, pero la capacidad de procesamiento sin sentimiento va a ser de la máquina, mientras que nosotros, por más de que hagamos cosas, lo hacemos con sentimiento. Fíjense que a pesar de que un ladrón quiere robar, no se atreve a robar en frío, sino que tiene que tomarse una pastillita, una cerveza. Entonces, son cosas como esas, porque sin embargo aún hay sentimiento. Que el ladrón no lo demuestre es otra cosa, pero de que tiene y piensa igual, claro, igual. Lo que no va a pasar con los procesadores, con el tiempo, pues ellos van a actuar, a tomar decisiones, y a tomar decisiones, que es una palabra muy gruesa para un procesador. Cualquiera que hoy en día me escuche dirá, pero este man sí, mejor dicho, está fuera de contexto. Pero la toma de decisiones efectivamente va a ser el producto de las diferentes procesos de aprendizaje que de inteligencia artificial se están dando hoy en día, y sobre todo en Japón y Alemania. Bueno, por un lado, entonces las marcas AMD, las tecnologías ARM y x86, las diferentes versiones de la Intel y la AMD, ¿cierto? Donde nacieron más o menos, que nos pasó un ratico Santiago, la estructura del procesador y su administración de la ALU, las diferentes memorias y los buses de control que llevan para poder facilitar la comunicación entre ellas. Entonces, Santiago, el escenario es tuyo para que le pregunte a cada uno por orden de aparición. Profe, ¿les puedo no preguntar? Sí, señor. Es que no quiero corchar a ninguno. Profe, incluso si ahora usted me pregunta, me corcha. ¿Por qué? No, pero si lo hiciste muy bien. Hiciste una buena, me gustó porque la exposición tuya, a pesar de que tenía tu texto, dominabas el escenario, o sea, podías ampliar la información, se notaba que habías leído y se notaba que tenías información a la mano. No importa cómo, pero pues estaba dominando el temario. No solamente era leer los 2 términos que estaban ahí, sino que exponías un poquito más de la situación, y eso daba tranquilidad. Muy buena exposición, Santiago. Entonces, ¿les quiere perdonar hoy la vida? Entonces les pregunto yo. Bueno, profe, pregúntenle ustedes. No tengo preguntas hechas para ellos, la verdad. ¿Y tu cuestionario? Ya se lo envió, profe. Listo, ok. En un momento. Bueno, entonces, ¿qué conclusiones tenemos del escenario, mi estimada Luisa? Ya podemos prender video. Señor, Gracias, prendan video. Dejamos de dormir. yo no estaba durmiendo, profe.
Tatiana, Tatiana, bueno, sí, perdona porque tal Ya voy, vez profe. enferma. Ah, ella no estaba acá, está en la cocina, muy bonito. Gritó desde lejos. Ya Ay, voy, ¿cuál ya voy. cocina? Jan, Uy, ya, se me quedó el chocolate allá, está desayunando. Uy. Bueno, muy bien. ¿Qué tenemos de conclusiones, Julián? Dale, un resumen. ¿Un resumen de todo o un resumen de dudas? De dudas y de inquietudes, si quieres, si las vamos despejando. Y, Eh, Momentico, miro las notas. claro, no hay lío. Sí, no, eso no es necesario decir que no que memoriza Eh, hasta la última. ¿De qué material normalmente están hechos los procesadores? Bueno, los procesadores sí tienen diferentes aleaciones de silicio primordialmente, ¿cierto? Un material muy denso, muy protector para la comunicación de los circuitos, que facilitan el traslado y el transporte de datos, que es lo más importante, ¿cierto? Entre tus dudas o tus preguntas. Esas eran mis dudas. Ah, bueno, bueno. Dame una conclusión de exposición. Pues, a ver. Están hechos principalmente de aluminio, silicio y otros materiales. Comúnmente todos los sistemas operativos del computador están hechos a partir de, ¿cómo se llama esto? Minerales de tipo, eh, creo que, ¿cómo se llama eso? Conductores de masa. Comúnmente están hechos. El silicio es para aislar los tipos de cortos, el oro es superconductor y el aluminio es resistente, que si no estoy mal, al calor. Comúnmente es Bueno, para que el funcionamiento. el silicio es un material que aguanta muchísimas temperaturas, ¿cierto? Y más que aguante, es que aguante el subir y el bajar, porque es que el estar un material a alta calor y luego caerse a cero y luego volver a subir y luego volver a bajar, pues eso desgasta y descompensa cualquier molécula, pero el silicio está capacitado para eso. Bueno, Julián, dale, Resuelta la duda. resuelta las dos. Entonces, bueno, pues un resumen, unas conclusiones, dame. Julián, ¿qué pasó? Ah, ¿yo? Sí, sí. Ah, bueno. Bueno, un resumen de todo lo expuesto, pues ella expuso sobre, primero que todo, la arquitectura que normalmente tiene un procesador y cómo distribuye los datos de también la misma estructura interna que preprograman en los moldes procesadores, aparte de los materiales, que fue lo que pregunté y ya quedó resuelto. Su forma de transferencia de datos, también que muestran que suele ser la ALU, que es datos aritméticos. También que todo procesador debe tener un convertidor binario o un decodificador para que funcione mejor su funcionamiento, y también la función del reloj, que es para mostrar la frecuencia en la que funcionan los procesadores. Pues esa prácticamente es Una pequeña conclusión. Listo, Andrés. mi resumen, porque era más largo lo que noté. Dale, Andrés. Escuchamos las conclusiones. Profe, Señor, bien. profe, es que yo ahorita en 20 minutos me tengo que ir al hospital, es que tengo cita médica. Ah, caracha, nada grave, ¿no? No te preocupes. Dale, bien. No, pues, fiebre normal, hasta ahora. Ten cuidado. Dale, bien. Dale unas conclusiones. No, pues, no, pues, sin palabras, en realidad, pues, aprendí bastante y pues, nada, me gustó el poder aprender sobre los tipos de entrada que hay, tanto del PCI, del ISA, del PESA, del IE, y pues, sobre cómo es que los controladores funcionan, además de que, bueno, esas diferentes partes del CPU, como los componentes, en realidad, em, me ayudan bastante a interpretar varias cosas. No, perfecto. Va uno Me acá. pareció, Ojo. por mi parte, sí me pareció muy buena la exposición.
Sí, Solamente que, bueno, a la hora de la exposición, cuando ponía tanto texto, entonces como que se volvía muy... Como que uno no terminaba de interpretar toda la información. sí, lastimosamente estas exposiciones en algunos casos uno no quisiera, y yo como expositor no quisiera, pero realmente son obligatorias porque no hay Mm, gráfica que la pueda suplir. Entonces, obviamente, sí, toca tener textos y pues lo interesante, como yo le dije a él, dominaba muy bien y amplió las situaciones. Y estaba ahí a sí, las profe. palabras técnicas ahí adecuadas, muy bien. No, pues sí, me pareció muy buena la exposición y cómo es que lo explicaba. Además de que, bueno, tenía muy buenos recuadros. Es correcto. También se nota que le puso mucho empeño. Sí, también es la presentación muy adecuada, sin duda. Sí, Listo, Gian, te agradezco mucho. Y ten bueno, cuidado, profe. llegas a salir, no te preocupes, sales de la clase y Sí, tranquilo, cuídate. profe. Un abrazo. No, pues sí, yo ya, pues ya terminó, ¿no? Sí, Es que igualmente ya ahorita me tengo que ir. dale, dale, no te preocupes, dale. Ah, Chao. bueno, qué pena, profe. Dale, Hasta gracias. luego. Chao, chao, Hasta chao. luego, muchachos. Chao. Gracias, Tatiana, te escuchamos. Dice que en resumen, profe. Sí, 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 como Bueno, quieras. ¿Más conclusiones? pues mi resumen sería que pues aprendimos mucho sobre los diferentes CPU que hay. La verdad, yo no sabía que habían tantas, Ujú. y tampoco qué significaban, cómo era el proceso, y los diferentes tipos de Intel. Ya. Bueno, muy bien. Sí, ahí poco a poco, entre tanto repetir la letra con sangre entra, efectivamente uno repite y repite lo mismo como decíamos ayer, aparentemente, pero no es repetir, es ir interpretando. Sí, 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 estoy de acuerdo contigo, Tatiana. Sí, efectivamente, hay veces uno, en mi experiencia, incluso hay marcas que ya se me van olvidando porque pues vamos con la nueva tecnología y vamos evolucionando. Pues le va quedando porque muchas veces, en mi caso, partimos con esa tecnología. Yo fui usuario de la Core, de la Celeron, de la AMD, del Pentium 4. ¿Sí? Hoy en día pues ya uno utiliza tabletas y smartphones de última generación, de Core i5, de Core i9 y tabletas de Core i7 que pues son tecnologías muy avanzadas, pero con esas trabajamos. Es más, cuando estaba en la universidad, igual que ustedes, trabajé con máquinas mucho más antiguas, con unas cosas que se llamaban los Radio Shack. Entonces eran computadores supremamente, eso parecía, mejor dicho, hagan de cuenta que teníamos un motor de un carro ahí encima y aparte eso sonaba terriblemente. Bueno, bien, Tatiana, gracias. Andrés, no se me escondas, baja la Profe, cabeza, baja la cabeza. estaba ya arreglando unas cosas de mis depósitos. Ya, dale. Pero sí le puse cuidado. Pues lo que me pareció interesante es la parte que dijo de la capacidad de gigas, creo que fue un procesador, para poder llevar a cabo diferentes, ¿cómo decirlo? Como cuando Tarea. uno está haciendo un streaming, que es requerido cierta cantidad de gigas. Ajá. Entonces eso me pareció interesante, pues para llevarlo a cabo, ¿no? Para, digamos, si uno quiere internet. Sí, está bien, te escuchamos. Sí, sí, se está Sí, escuchando. sí, sí, te escuchamos. Bien, no está caído. Entonces, pues, esa parte, pues, estuvo muy interesante el tema, pero lo que más me llamó fue la atención fue lo de la parte de lo del almacenamiento en gigas. Fue que dijo, Procesamiento. procesamiento en gigas. Sí, creo que fue que dijo así. Sí, Y era procesamiento. para como, era como, o sea, que era más utilizado para el streaming y creo que fue así, que era más, no Los recuerdo. gamers. Los gamers. Sí, O sea, para cumplir con ciertas funcionalidades complejas en las que se requiere mayor capacidad de memoria, en tanto a gigas. Entonces, es pues, correcto. muy buena exposición. Bueno, muy Me bien. gustó mucho. Bien, Andrés. Brian. Buenos días, profe. Sí. Pues, profe, toda la exposición así en pocas palabras,
Lo que yo entendí, el procesador es que es el que interpreta las instrucciones y el procesamiento de todos los programas. Y es como el coordinador y el controlador, prácticamente es como el cerebro de la máquina. Y pues sin los procesadores prácticamente no podrían funcionar comúnmente los equipos, y no solo eso, también los celulares y todo eso, profe. Bueno, perfecto. Me encanta que ya vayamos cogiendo ruta de cuáles son los principales elementos de nuestro PC, del sistema de información, y poco a poco vayamos cogiendo línea de cuáles son sus partes más importantes y cuáles son las que tenemos que estudiar más y tener en cuenta para un diseño y una arquitectura. Bien, vaya. Ya es. Señorita Luisa. Hola, profe. Pues, profe, en lo que pude haber entendido, bueno, me pareció interesante la parte de, ay, no me está escuchando, está hablando, ay, está hablando por celular, y ya acá hablando, profe, mi profe. Uy, uy, no, profe, uy, Dale, no. tú tranquila. Es que lo más importante es que tus compañeros te escuchen. Te escucho, no Uy, creas. profe, uy, no, mala y yo. Uy, ojalá sea así mañana en mi exposición, ¿o yo? Chopa. Dale. Vale, bueno, no, profe, pues me parece interesante pues lo de las características que tienen los tipos de procesadores. Pues, no sé eso, profe, es que la verdad, vea, profe, le soy sincera, no lo voy Esta a parece mentir, profe. política. No, profe, Vamos. pero política porque le estoy diciendo la verdad, estoy siendo sincera. Yo trataba de leer y eso las diapositivas porque es que las estaba leyendo muy rápido y yo soy lenta para procesar información. Y pues trataba de leer y él las pasaba. Entonces, no, profe, Tiene digamos que que cambiar la vida. lo que más entendí fue lo de las características, que hasta tomé pantallas y todo para tenerlas ahí cualquier momento que uno las llegue a No, pero necesitar. pues como ahora les subo yo las diapositivas, entonces la pueden bajar. Esta Luisa, sí, mejor dicho, voy a elegirla como monitora de grupo político social. No, profe, pero es que Ay, yo no, no no. me voy a decir mentiras, no, con la sinceridad ante todo, profe, se sabe que Sí. Ya, convencimos. ya se convencieron, bueno, Sí. voten por mí. Bueno, muy bien. Pero bueno, ¿qué te quedó claro? ¿Sí aprendiste algo de procesadores, las marcas, referencias? Sí, pues las marcas sí anoté unas y pues las características. Perfecto. Bueno, muy bien. Bueno, Bien, ¿qué me falta? Entonces, listo. Muchachos, yo creería que hoy los perdonó Santiago, entonces vamos a los invictos para que no estén ahí. Van así que solucionar el cuestionario que él me envió ahorita, lo subo, apenas me envía las diapositivas del cuestionario, Santiago. Te encargo el de respuestas y el de preguntas para subirlo a plataforma. A ver si alcanzo a subir ahora más ratico las conferencias para que la vuelvan a repasar si así lo amerita. ¿Listo? Entonces, muchachos, muchísimas gracias. Mañana nos vemos entonces al fin con Tatiana o con Andrés. no, profe, conmigo. Conmigo, Bueno, profe. No, profe. con Conmigo. Luisa. Es Okay. que ese Andrés es re tremendo, profe. Andrés me quiere dejar de última, yo no quiero estar de última. Es que ella dice que la van a corchar a lo último. No, No, ¿por profe, es qué? que no me gusta estar de últimas, profe, es que no me gusta estar de últimas, Bueno, profe. listo. Además, ya quiero acabar rápido con esa exposición. Ya quiero que pase así rapidito el tiempo. ¿Así de nerviosa está? No. Pues, listo. Sí, profe, no, sí, profe, yo no sirvo para exponer, ay, no, profe, exponer es muy duro. Bueno, listo, ok.
Bueno, muchachos, ya, volvimos. Uy, Cayó profe, la sí, señal. yo le iba a decir, no, profe, ¿cómo así se fue y me dejó hablando sola? Yo quería preguntarle algo. Cuéntame ahora sí, Profe, pues yo no sé, pues yo voy a preguntarlo así. abiertamente. Sí, claro, como siempre. Es obligatorio prender la cámara en la exposición. Claro, ese es una buena, ¿cómo llamaría yo? Una buena norma de presentación de ética y con respeto al público. Pues en Santiago entendemos porque efectivamente él no tiene el video desde un principio de clase, pero pues cuando no tiene los recursos no hay necesidad. Ah, ok, profe. Y No, se sí, arregla, a eso iba. y se Que arreglan, eso digamos, vienen pues, corbatados, digamos que porque Santiago no y pues todos los otros sí. A eso iba yo. No, es que Santiago tiene condiciones La de verdad. no tiene el video de presentación. Ah, ok, profe. Claro. No, sí, en clase. Bueno, No, sí, no, profe, sí, esa era mi pregunta. Ah, no, pero ya no tengo más inquietudes. listo, ok. Entonces, un abrazo. Listo, compañeros. Entonces nos vemos mañana con la exposición de Tatiana. Nos pondrá el Profe, tema ¿cuál es la expresión de Tatiana, perdón, de, profe? de- Porque, de profe, Fernanda. no, profe. No, profe, sí, es que usted como que no, me dice Fernando, me dice Tatiana, me dice de todo. No, profe, no, pero profe, ¿sabe qué? Perdón. Listo, Luisa. Entonces nos vemos mañana. Un abrazo para todos. Dios los bendiga. Chao, profe. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao.